vamos a hablar de lo que son los contratos administrativos, en particular el contrato administrativo de suministros. Esto como parte de la materia de Derecho Contencioso Administrativo. Nuestra profesora es la maestra Patricia Montaño Flores y nosotros sus alumnos Giovanni Barrera Tapia y un servidor Jorge Alejandro Salazar Varela. Bien, empezaremos diciendo que nuestro proyecto contempla 3 fases. La primera es la investigación de lo que son los contratos administrativos y cuál es su regulación. Bueno, en primer lugar, el Estado en el desarrollo de su actividad obtiene de los particulares prestaciones voluntarias de bienes o de servicios personales. El Estado, para poder alcanzar sus finalidades que le establece la Constitución, no puede darse abasto por sí solo, sino que necesita contratar con particulares para obtener los medios que le van a llevar a alcanzar esos fines. El caso que tenemos ahora en nuestras manos es la Secretaría de Gobernación. Para el adecuado y óptimo desarrollo de sus funciones propias como dependencia requiere de diversos materiales, como son hojas, plumas, grapas, cualquier material de oficina, mismo que requiere un suministro de esos materiales cada determinado periodo de tiempo. Nosotros, en este caso mi compañero Giovanni, un servidor Jorge Alejandro, estaremos en el área encargada de resolver esa circunstancia y deberemos de preparar un contrato administrativo, además de mostrar cuál es el procedimiento administrativo respectivo. Los sujetos que tenemos en este tipo de contratos, en primer lugar está la parte contratante, que es la administración pública, y el contratista, que es el particular que provee de un suministro. En nuestra investigación, lo primero que debemos de especificar es qué es un contrato administrativo. De acuerdo a Jorge Fernández Ruiz, es el acuerdo de un particular con un órgano del poder público en ejercicio de función administrativa para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales en aras del interés público con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. En esta definición podemos darnos cuenta que básicamente un contrato administrativo es muy parecido a cualquier otro tipo de contratos en cuanto a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Sin embargo, en este caso el contrato administrativo se hace entre un particular y un ente de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, además de que se obtienen cláusulas exorbitantes, siempre a favor de la administración pública, por supuesto. La clasificación de los contratos administrativos, como todos los demás contratos, se pueden clasificar en unilaterales, bilaterales, a título gratuito, a título oneroso, consensuales, formales, solemnes, reales, principales o accesorios. Esto ya lo hemos visto anteriormente en lo que son los contratos civiles, los contratos mercantiles. Como decíamos, la diferencia principal va a ser que una de las partes que contrata, la que contrata va a ser un ente de la administración pública y la otra va a ser un particular. En la legislación tenemos que el artículo 134 constitucional nos habla de los contratos administrativos y la ley reglamentaria es la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, que en su artículo 26 nos dice que el Estado debe de optar por aquel proveedor que le ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad para poder contratar con ese proveedor y adquirir los bienes y o servicios que esté necesitando. Las 3 formas de contratar son licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa. Por supuesto, la adjudicación directa debe de ser la excepción porque se presta a corrupción. Y bueno, la segunda fase de nuestro proyecto es ver qué es un contrato de suministro y cuál es el procedimiento que se lleva a cabo. El contrato de suministro, también nos comenta Jorge Fernández Ruiz, que es aquel en que una de las partes es una administración pública en ejercicio de función pública, en virtud del cual una de ellas surte a la otra un determinado bien o producto, en el momento, cantidad o volumen y calidad que esta última lo requiere, a cambio de una remuneración periódica en dinero, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. Entonces, a cambio de una cantidad en dinero, el proveedor, que en este caso es un ente particular, ofrece sus productos y o servicios a la administración pública.
¿ok? Bueno, en este sentido veamos cuál es el procedimiento para llevar a cabo un contrato administrativo de suministro. En primer lugar, empezamos con una convocatoria pública. ¿Sí? En esta convocatoria están señalados por ley cuáles son los requisitos que debe llevar. Por ejemplo, los datos de la persona, del ente público que está contratando, quién convoca y cuál es su fundamento legal, cuáles son los días, horas y lugares para que se efectúe cada etapa de la licitación, cuál es el objeto de la licitación y, entre otras cosas, especificaciones como permisos, licencias y registros que requiera que el posible proveedor tenga, su documentación fiscal y contable, como son sus estados financieros, declaraciones de impuestos. Pues por supuesto que la administración pública va a contratar con entes establecidos legalmente. Y bueno, también se debe de tomar en cuenta cuáles son los aspectos técnicos económicos que debe de cumplir el posible proveedor. Para iniciar, ya una vez que se ha emitido la convocatoria, se lleva a cabo una junta de aclaraciones. La dependencia que está requiriendo este suministro lleva a cabo una junta de aclaraciones en las que, como su nombre lo indica, aclara los aspectos técnicos, económicos, administrativos, financieros que necesita que los posibles proveedores cumplan para tomarlos en cuenta. Se presentan estas propuestas y se determina a través de un fallo, ¿sí? Y el fallo ya es que el contrato se adjudica a un licitante en particular que cumplió con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria. Estas son algunas de las cosas que debe de contener el fallo, como son quién son los licitantes, la fecha, hora, firma del contrato. Y bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo de lo que acabamos de explicar. Esta es la forma en la que se lleva a cabo el contrato de suministro. Y aquí tenemos el ejemplo del contrato de suministro, ¿sí? Por un lado, como cualquier contrato, se empieza especificando cuáles son los sujetos. En este caso, la Secretaría, representada por una persona en particular, en este caso el director de Recursos Materiales y Servicios Generales, y por el otro el proveedor representado por su representante legal. En las declaraciones se declara el proveedor y la Secretaría, en este caso, deben de declarar que son capaces de poder contratar, que tienen capacidad legal para ello, ¿sí? Y bueno, dentro de las cláusulas, la ley nos señala que debe de haber especificaciones en cuanto a cantidad, calidad, marca de los productos que se estén adquiriendo y bueno, el precio total que incluya IVA. Dentro de estas cláusulas se debe de estipular el monto del contrato, la fecha y lugar de entrega, las penas que hay, y es aquí donde vienen las cláusulas exorbitantes, puesto que la administración pública sí puede establecer cláusulas exorbitantes en que se imponga una penalidad demasiado grande a el proveedor y para la administración pública prácticamente no haya más que el pagar lo que se está adquiriendo. Y bueno, se firma el contrato, el proveedor, la secretaría, se revisa presupuestalmente con el tesorero general y básicamente con eso estaríamos terminando nuestra presentación. Sí, precisamente se trató de saber qué es un contrato de suministro y dar respuesta a un ejemplo propuesto, en este caso por nuestra maestra. Les agradecemos, mi compañero Giovanni, un servidor Jorge Alejandro. Les agradecemos el favor de su atención honestamente y esperamos que esta presentación sirva para resolver las dudas que pudiera haber al respecto. Gracias.